Vamos a la palabra de Dios primero, 1 Samuel capítulo 16. Es del versículo 13 al 23, pero leeremos solamente desde el 17 al 23. Vamos a leerlo todos juntos. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y como Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Hoy el título es La vida de campamento. En Latinoamérica la palabra campamento es más como un retiro, ¿no? Más como un tiempo al cual estamos unidos para alabar y tener un convenio o convivir con los jóvenes. Pero ¿qué significa la vida de campamento? Primeramente tenemos que verlo a la perspectiva del evangelismo y misiones. Cuando sabemos que el campamento de evangelismo y misiones tiene una razón y tiene un propósito, ¿no? Pero primero tenemos que aclarar qué rol tiene el campamento o qué identidad tiene el campamento. Primeramente, porque el campamento de evangelismo y misiones, primeramente, es disfrutar de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Esa es la primera parte del campamento, ¿no? Antes de ir a evangelizar, antes de hacer algo, cualquier cosa, trabajar, hacer nuestros deberes, tenemos que siempre confirmar quién soy yo, mi identidad, ¿no? Y de esa identidad tenemos autoridad. Pero en la palabra vemos que esta autoridad no es nuestra, pero se nos ha dado a través de Jesús, que tiene toda la potestad del cielo y la tierra. Pero Dios nos dice que seamos luz. Por eso es que en el tiempo de campamento, en otras palabras, en el tiempo al cual disfrutamos de nuestra identidad, también resplandecemos la identidad que hay en Cristo, que es la luz. Por eso, resplandecer la luz es también el campamento, porque es lo que nuestra identidad refleja. Pero ¿qué significa que tengamos la vida de campamento? Es que no dividamos dos secciones así, campamento aparte y vida aparte. Eso es lo que implica la vida de campamento. ¿Qué significa también? Que mi vida está dentro de este campamento y este campamento también es el motivo de mi vida. Siempre tenemos que tener estas dos cosas simultáneamente en nuestra vida de fe. Pero cuando decimos que vamos a hacer el campamento de evangelismo, campamento de misiones, campamento de vida, ¿qué implica? Veamos lo que hará Dios cuando nos concentramos para un propósito.
Por eso es que tenemos propósitos diferentes, ¿no? Esta semana en Tegu tuvimos un campamento de evangelismo con el Sinode de Tegu, con el presbiterio de Tegu. Nuestra iglesia ahora mismo estamos en el tiempo de preparación de campamento para remanentes. En otras palabras, estamos poniendo nuestra vida ahora concentrados para un propósito, para el remanente, para este campo de Tegu. Entonces, cuando el pueblo de Dios se concentra unánimes en un propósito, ¿qué hace Dios? Dios obra, ¿no? Con su palabra. También Dios obra a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Por eso es que recibir guía del Espíritu Santo es muy importante en este punto, ¿no? Por eso tenemos que primero aclarar qué implica el campamento de evangelismo. ¿Qué es campamento y qué es la vida de campamento? Cuando entendemos esto, sabemos que esto no es aparte, va junto. Pero la iglesia lo toma como si fuera algo aparte. Pero no debe ser así. Toda la vida del creyente necesita el campamento de evangelismo en su vida. Porque no sabemos cuándo Dios nos pondrá a esa persona, ¿no? Hoy leímos, ¿no? David siempre estaba preparado. Imagínense cuando Saúl dijo, envíame a este niño, a este joven que tú me dices, que sabe tocar la arpa. Envíamelo. Pero imagínense si David, yo no estoy preparado, yo no puedo ir. David siempre estaba preparado para ser llamado, ¿no? En otras palabras, toda su vida estaba dentro de esto. ¿Preparado para qué? Para servir a Jehová Dios nada más. Por eso es que una vez que le envió Isaí a David, a Saúl, ¿qué dice Saúl? Pues ha hallado gracia a mis ojos. No porque David hizo muy bien, sino que estaba su vida dentro de ¿qué? Dentro de esto. ¿Qué estaba haciendo David pastoreando las ovejas? Practicando la arpa también, ¿no? Escribiendo los salmos, tirando las piedras, ¿no? Todo esto era la preparación de ¿qué? De esto. Imagínense si David solamente preparó su vida, al cual dice aquí que era prudente en su palabra, hombre de guerra, vigoroso, valiente, pero no tiene campamento. En otras palabras, la espiritualidad no está. Entonces no puede encontrarse con Saúl y ver las obras que Dios hizo aquí, porque dice, fue Dios que envió el espíritu malo ante Saúl y hizo Dios que se apartara de esto. ¿Ven qué significa eso? Nosotros siempre pensamos que lo malo solamente es de Satanás y lo bueno es solamente de Dios. No, para Dios lo malo no es malo. En fin, no importa qué suceda, malo o bueno, en la soberanía de Dios, en la perspectiva de Dios, lo convierte ¿a qué? Para testificar su manifestación de la palabra. Por eso así mismo dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Entonces mucha gente dice, entonces Dios tiene un mal espíritu. Eso no significa eso. Dios quería manifestar, quería cumplir ¿qué? ¿Qué pasa cuando una persona del evangelio alaba? ¿Qué pasa cuando la luz es resplandecida? Las tinieblas son quebrantadas. Pero David sabía eso. David tenía seguridad de eso. ¿Por qué? Porque estas dos cosas estaban juntas, no aparte. Una vez que el creyente entiende que su vida es para el campamento y la vida de campamento es una, entonces ahora tienen que una razón de por qué vivir. Porque claramente podemos vivir cómodamente, ¿no? Comiendo y descansando y haciendo nuestras ganancias, ¿no? Propias, vivir cómodamente. Sí, podemos vivir así, pero ¿para qué Dios nos dio la salvación? ¿Para qué existimos?
si no hay esto en nuestra vida, entonces es como no poder disfrutar la autoridad que Dios nos ha dado. Ser la luz. Muchas personas ven a David con una identidad asombrosa, ¿no? Un gran rey. Hasta todos los países conocen el país de Israel, reconocen al rey David. La estrella misma representa a David. Muchas personas también ven a David como el que preparó el templo que Salomón llegó a construir. Aún el pueblo de Israel, los judíos, están orando para la restauración del templo de David. También muchos incrédulos saben de que la batalla que era imposible ganar, David la ganó. Aún todavía muchos están viendo qué es lo que tenía David cuando lanzó la piedra, ¿no? ¿Qué clase de piedra? ¿Qué ángulo? El mundo está muy interesado qué hizo, quién es David físicamente. Pero nosotros también vivimos la vida de fe de esta manera. Si David hizo eso, yo también tengo que tener eso. Si David le pasó eso, a mí también tiene que pasarme lo igual. Tiene un sentido de un común ahí, pero más allá de David, de esa identidad que vemos acá, es una identidad dentro de Dios, tenemos que ver. Y la identidad de David dentro de Dios era ¿qué? Que cualquier problema o batalla que él se encontraba, lo conllevaba ¿a dónde? A ir a Cristo. Eso es la identidad de David. Muchas personas dicen David huía del problema. No. David pudo llegar a derrotar el problema con sus habilidades. Era una persona que derrotó a Goliat. Para él no es nada Saúl. Él no huía nada más. Dice que huía, pero es que huía ¿hacia quién? Al refugio, que es Cristo nada más, Jehová. Esa es la identidad de David. Por eso es que tenemos que siempre recordar cómo vivió David esta vida de campamento. La vida de campamento, ¿no? Primero, toda su vida, podemos decir aquí personal, era para vivir la vida de campamento. Era un diario. No había ni un solo día que él no pensaba que su vida era para este campamento de evangelismo. En otras palabras, la razón de por qué vive. Para testificar a Cristo, disfrutar de mi identidad y resplandecer la luz ante todas estas tinieblas que están cubriendo la faz de todo este abismo. Imagínense, diario era. Y lo pasaba físicamente este diario, pero también espiritualmente. Recuerden que David fue perseguido por Saúl, Absalón. Por eso su vida no solamente era fuga, no es que escapaba, sino buscaba más profundamente las respuestas en el Evangelio. Lo vemos en los Salmos, ¿no? Cómo corría hacia la luz de Cristo, ¿no? Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esto es mientras huía. Pero no es que está huyendo, está yendo a lo correcto. Nosotros huimos del problema porque tememos el problema. Pero David temía a Jehová más. Él no huía, sino iba a su refugio. Salmo 16:1. Guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado. Él mismo pudo guardarse con sus prácticas y sus habilidades. Él era un guerrero. Él era alguien que pudo derrotar leones y osos. Él pudo guardarse, él se pudo protegerse. Pero más dijo, guárdame, oh Dios. Pudo asesinar a Saúl 3 veces, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no confiaba en sus cosas propias. Su estándar era el Evangelio nada más. Por eso, normalmente cuando nosotros entramos en pánico,
decidimos a nuestras propias perspectivas, ¿no? Pero David, en tiempo de pánico, ¿dónde fue? Hacia Dios. Por eso es que si no tenemos la vida de campamento, en otras palabras, esto no va junto con mi vida. Cuando hay pánico, tomo mis experiencias. Eso es inevitable. Pero si todos los días, diariamente, sé que mi vida pertenece para esto, y esto es la razón de por qué vivo, cuando sucedan las cosas, no es que entro en pánico, sino que ahora entro en ¿qué? En oración. Por eso es que el corazón de David estaba centrado en Cristo. Y eso lo vemos en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En 1 Samuel 16:13 dice, porque su corazón estaba en el Evangelio. Su centro, el corazón de David, no eran las cosas mundanas, sino que era Jehová Dios. Por eso nuestra vida de fe es, en el fondo, una batalla de criterios y fundamentos, pero sin el Evangelio como criterio, todo se derrumba. Todo se derrumba. Pero cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestra vida, comienza ahora la vida de campamento. Entonces reitero, todos queremos vivir una vida así, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Primero porque no pensamos que esto es diario, que esto es uno nada más. Lo vemos en dos partes. Por eso es que es tan difícil, queriendo pero no pudiendo, no puede. Pero ¿cómo es que podemos tener esta vida ahora de campamento, no? Porque eso es lo que deseamos, ¿no? Ahora. Todos queremos tener esta vida de campamento, ¿no? ¿Cómo podemos tener esto? Ahora es que tenemos que estar continuamente centrado ¿a qué? A la iglesia, que es el culto. Porque en el tiempo de culto, ¿qué hay? Obra del Espíritu Santo. La semana pasada estaba hablando con un anciano, ¿no? Y estaba haciendo fórum con el anciano y le contaba, ¿no? de un fórum de otro pastor diciendo, ¿por qué los creyentes no escuchan? ¿Por qué no hacen caso, pues? ¿Por qué no quieren escuchar? ¿O por qué son así tan testarudos, ¿no? ¿Por qué son tan tercos, ¿no? Entonces, para esas cosas tenemos muchas razones, ¿no? Que tal vez tiene lo suyo mucho, está centrado a sí mismo, no ha salido de él y tal de aquello, ¿no? Y el anciano dice, ¿no será que Dios no le abre los oídos de ellos? Me dice así. Pues cuando escuchaba eso, en mi corazón decía, yo no soy alguien que abre los oídos de alguien. El Espíritu Santo tiene que abrir los oídos y el corazón de esa persona, ¿no? Pero el culto es el tiempo de que Dios abre el corazón y el oído de esa persona, ¿no? Pero para que se establezca y obre el Espíritu Santo, ¿qué culto tiene que tomar lugar, no? Ahí es la tarea más grande, ¿no? Muchos vienen para su propio culto, ¿no? Todos sus cultos tienen una razón diferente. No para esto, sino para algo. Por eso es que con ese corazón, aunque la palabra esté proclamándose, no puede asentarse en el corazón de esa persona. Entonces no hay un movimiento, no hay una transformación dentro de esa persona. Por eso es que tenemos que ayudarles a cambiar el propósito de su culto ahora. No venir solamente a recibir una respuesta a un problema de esa semana, sino que tiene que ahora su vida estar aquí. ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? Es esto.
Sabemos que muchos creyentes llegan a la iglesia con problemas familiares, laborales, económicos o de salud. Pero recuerden, si ellos no reciben gracia en el culto, ¿qué pasará con ellos? Pero cuando reciben gracia, todo se convierte en oportunidad de respuesta. Hay veces que nosotros nos toma mucho tiempo, o tal vez hay tiempo que no recibimos gracia, ¿no?, en la palabra. Y creo que, no, ¿cuándo es que no recibimos gracia? Cuando hay un aspecto en mi vida que no entiendo. Por eso siempre digo que nosotros no somos para entender todo de lo que Dios está haciendo ahora. Porque con esta cabeza y este cerebro limitante, no podemos entender la eternidad. Cuando alguien te dice eternidad, ¿usted qué piensa? Mucho tiempo. Pero eso no es eternidad. Pero somos tan limitantes, pero nos quedamos, vamos a decir aquí, trabados, ¿no? No recibimos gracia cuando pasa algo que no entendemos. Pero la vida de fe, como digo, no es tratar de entender lo que está haciendo Dios completamente. Pero creo que eso es como Dios nos creó. En otras palabras, nos creó de una manera de que no podemos entenderle para que podamos recibir gracia. Porque la gracia, en fin, trae fe. Y así fuimos creados. En nuestra vida, en nuestro espíritu, se necesita esto. No entendimiento físico, educativo. Pero el problema es que muchos jóvenes de esta época desean entender lo que Dios está haciendo, en vez de creer que Dios lo está haciendo. Por eso es que la época que estamos viviendo es una vida fuera de esta vida de campamento. ¿Por qué? Si ustedes van a evangelizar y hacer misiones, todo funciona como lo entienden. No. ¿Ustedes saben cuántas cosas suceden mientras están en esa vida de campamento? Muchas cosas. Imagínense, pueden entender todo eso. No hay ningún ser humano que pueda hacer eso. Ningún ser humano. Hace una semana una persona falleció, joven, muy joven, creyente, evangelista, devoto, discípulo, pero falleció, Dios lo llamó. ¿Ustedes entienden eso? No entendemos por qué Dios se lleva a alguien que es perfecto ahora mismo para esta situación, para este evangelismo, para ser testigo. Pero Dios se lo llevó. Porque Dios dice, yo llamo a mi hijo cuando terminó su misión. Para Dios dice, ya terminó su misión y se lo llevó. Pero no entendemos eso. No traten de entender a Dios. Necesitan creer en su palabra. Necesitan escuchar la palabra. Necesitan restaurar el culto. En Latinoamérica, mucho entendimiento nada más. Mucha obsesión de conocimiento nada más. Eso no aviva al creyente. En tiempo de entrenamiento podemos educarles y darle un conocimiento de Cristo, ciertamente. Pero en el culto es el tiempo de recibir gracia, no entendimiento nada más. Por eso es que una vez que el obrero y el pastor entiende esto, que en el tiempo de culto el Espíritu Santo obra, hay cumplimiento de palabra, las puertas de evangelismo son abiertas, los discípulos son levantados y los campos son vivificados. Entonces, solamente proclamaremos que el evangelio nada más. Por eso no es tratar de yo hablar de solo evangelio.
Mi esencia es que cuando hablo del Evangelio sé que hay cumplimiento de la palabra. Sé eso, lo creo. Ustedes han estado en esa situación al cual van a hacer un aposento alto y usted comparte la palabra y solamente te están mirando como un pez. No hay ni reacción. Pareciera que sí escucha, no escucha. Parece que no entendió. Parece medio incrédulo. Y usted está pensando, ¿qué pasa? Y regresa a la casa y después le envía un texto. Pastor, de verdad, recibí mucha gracia. Y usted lo vio, que lo veía a usted como un pez, como si no entendiera nada. Así somos nosotros, muchas veces. No creemos que cuando proclamamos la palabra, físicamente no se vea, el espíritu es alimentado, es transformado. Gracia está siendo derramado. Pero necesita tiempo, a veces. Pero lo queremos inmediato. Es una gran enfermedad eso, de querer ver inmediato la respuesta. Eso no es guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo no es cuándo será esto, Dios. ¿Cuándo, Dios, lo harás? Eso no es recibir guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es, no importa en cualquier circunstancia, mi vida es para esto. Eso es recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso es que hoy estaba compartiendo en una reunión para obreros, para el campo de las adicciones, y compartían, ¿no? Que nosotros muchas veces queremos que suceda algo, pero no queremos ver cómo va esa trayectoria. En otras palabras, no queremos ver cómo Dios quiere obrar a través de esa persona. Solamente queremos ver el resultado de lo que hoy hice con esa persona. Normalmente, ¿no? Porque estamos hablando sobre las adicciones. Imagínese, usted se encuentra con un adicto a las drogas y hoy se encontró con esa persona y le compartió el evangelio. Él recibió la salvación, lloró, moco y todo, y recibió y feliz. Y usted dice, mira, de inmediato. Pero la otra semana viene y de nuevo hizo droga. ¿Y qué va a pensar usted? Fue falso lo que pasó ese día. Ahí está la perspectiva limitante del hombre. Entonces, ¿qué significa que ha cambiado? ¿Qué significa que ha cambiado su identidad? ¿Qué implica que ahora su vida no es del reino del infierno, sino reino de los? ¿Qué implica eso? No queremos ver lo que Dios está haciendo. Todos tenemos un cálculo en nuestra mente. Tenemos que rápidamente desechar eso y de verdad vivir la vida de campamento. ¿Qué significa ahora, en conclusión? La vida de campamento es, no importa qué suceda, mi vida está ya entregada a Cristo. Por eso es que las adicciones y el problema que tenemos nosotros y el problema espiritual es la oportunidad mayor para entregar nuestra vida completamente a Cristo, porque nos limita. El ser humano, hasta que se sienta limitado, hasta que llega a un punto de quiebre, no entrega su vida completamente a Cristo. Siempre es a media. Por eso es que
Si conocemos que nuestra vida está para esto, entendemos que ahora esa limitación que yo estoy pasando por, ese problema espiritual que yo no puedo decir que lo estoy pasando, pero sé que me está pasando, es el tiempo para entregar completamente a Cristo. Pero si no lo creemos, entonces el ser humano en la verdad es terco. Nunca va a entregar completamente su vida. Por eso, si usted va a la calle donde hay gente drogada y le dice, oye, hoy puedes entrar a un centro y rehabilitarte. ¿Saben la mayoría que dice? Sí, yo sé, pero la próxima. Yo voy cuando yo sé cuando necesito ir. Dicen así. Y normalmente, ¿cuándo van? Ya cuando están hasta el punto de todo abajo. Pero no rinden el yo. Yo soy el que decido cuándo ir al centro. Pero así mismo estamos con el culto, con la palabra. Yo decido cuándo recibir gracia o no. Yo sé cómo yo recibir gracia, así que yo voy con mi rutina y yo voy con esto. Y no sabemos que todo eso es ¿qué? Una mezcla de religiosidad. Por último, quiero añadir, ¿sabe? La Iglesia Católica tiene una dogma, una doctrina. No está escrita, pero tiene una dogma que enseña de esta manera. Es, no pienses, yo pienso por ustedes. Esa es una de las dogmas católicas. No pienses, yo lo voy a pensar por ti. Y la segunda, no decidas, la iglesia decidirá por ti. En otras palabras, ¿por qué en Latinoamérica continuamente está esclavizada a tantas cosas? No es que no saben pensar, es que no entienden por qué su vida tiene que estar aquí. Alguien tiene que ayudarle siempre. Alguien tiene que apoyarle siempre. ¿Por qué? Porque le ha enseñado que no pienses, yo voy a pensar por ti. Eso es esclavizar a una persona. Pero espiritualmente lo mismo. Tienen todas las bendiciones, pero no lo dejan disfrutar. No. Yo decido por ti. La iglesia decide por ti. Entonces no vamos a... Ahora escuchan esto y dicen, no voy a hacer caso a la iglesia ahora. Pues. No voy a escuchar al pastor. Estoy hablando más de lo que vemos superficial. Está verdaderamente grabado profundamente en la vida de los latinos la religiosidad. Y no lo saben. No se dan cuenta. Es lo mismo como el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud. No se dan cuenta que estaban actuando como esclavos, aún ya salido de Egipto. Pero la única cosa que cambió completamente al pueblo de Israel es cuando Dios obraba sobre ellos, ¿no? Entonces, para que Dios obre en todos los creyentes y los obreros de verdad de Latinoamérica, primero tenemos que aclarar esto en nuestra vida. Solamente recuerden esto, no es esto aparte, no es campamento aparte, no es mi vida aparte. No es solamente asistir a un programa de campamento y vivo mi vida aparte. No es vivir aparte todo, es todo esto junto. Entonces nos daremos cuenta que, eso es la vida de campamento. Como era David, preparado siempre. No sabía cuándo le iba a llamar Saúl, ni sabía que le iba a llamar Saúl, ¿para qué? Para tocarle el arpa. ¿Cierto? Pero fue ungido por el aceite, es así. Ya su vida era completamente para esto. Por eso hasta su muerte vivió para esto.
Por eso espero que todos los obreros y todos los creyentes y también remanentes de Latinoamérica disfrutemos la vida de campamento, no una vida doble, triple, cuádruple, sino que una vida que Dios nos dio como razón de vivir, y es ser la luz y disfrutar la identidad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Dios, muchas gracias. Sabemos que la vida de campamento es nuestra bendición. No solamente es hacer algo, crear algo, o algo que funcione, sino es cómo tú obras diariamente cuando nos aferramos a tu pacto, sabiendo que quieres utilizar nuestra vida para este evangelismo y las misiones. Todos los obreros en Latinoamérica, sabemos la realidad de Latinoamérica y nuestros países. Sabemos muchos que están esclavos a la religiosidad, esclavos a heridas y cicatrices que han estado por muchos años en los países de Latinoamérica. Y sin darse cuenta, muchos están oprimidos y también atrapados. Obra en cada persona con tu Espíritu Santo. Dale la verdadera libertad en Cristo nada más. Que puedan darse cuenta que la identidad, ser hechos hijos de Dios, es resplandecer la luz radiante de Cristo nada más, que derriba y quebranta todas las tinieblas, toda torre de Satanás, quebrantadas en el nombre de Cristo, para que estas torres absolutas primeramente sean puestas en nosotros, en nuestras regiones y en nuestras familias. Continuamente danos de tu gracia en el culto, que no olvidemos que en el culto tú obras mayormente y grandemente en nuestro espíritu y en nuestra vida. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, por el amor infinito de nuestro Padre Dios, por la guía, la morada, la llenura del Espíritu Santo, que sea sobre todos los obreros que se aferran hoy a la razón mayor de nuestro vivir, que es disfrutar de este campamento de vida, que disfruta de la misión dada a nosotros, el evangelismo y las misiones, sea sobre ellos eternamente para siempre. Amén.